Teatro del aprendizaje. De Brotherly. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción y también en los comentarios. Resumen. Después de terminar de ver Arc 4, el elenco siente curiosidad por saber cómo es la tierra natal de Subaru después de que Felix hace la pregunta, mientras el guardián se prepara para mostrarles muchas cosas para las que no están preparados, algunas buenas y otras muy malas. Básicamente el elenco reacciona a cualquier cosa que quieras. Idioma. Inglés publicado. 12 de mayo de 2025. Actualizado. 2025-06-20. Palabras. 75.551. Capítulos. 19. Y contando. Notas. Esta idea la saqué de otro fanfic que leí hace un tiempo que trataba sobre el elenco que veía al Yamato, un acorazado japonés que tuvo un destino muy triste. También escribo a Ana terriblemente, así que por favor perdóname en el próximo capítulo, me aseguraré de estar listo de todos modos, ella querrá escribir lo que realmente viene a continuación, lo cambié ahora. Capítulo 1. El teatro, aún resonando con los ecos de la ceremonia Subaru de la transformación, finalmente se sumió en un silencio satisfecho. Todos los presentes, desde el estoico Wilhelm hasta el siempre sonriente Otto, se secaban una lágrima o mostraban una sonrisa genuina. Subaru, su héroe, su tonto, su caballero, finalmente se había convertido en caballero después de todo lo que había pasado. Definitivamente se lo merecía. La pantalla se había oscurecido, dejando una calidez persistente en el aire, una sensación de una batalla duramente ganada y un futuro ganado. Vítores y aplausos dispersos resonaron por la sala, un sentido homenaje al chico que tanto había dado. Emilia, con el rostro aún enrojecido por la emoción, apretó con fuerza la mano de Subaru. Sus ojos brillaban con una mezcla de adoración y alivio. Ram, siempre estoico, ofreció un inusual, casi imperceptible, gesto de aprobación. Incluso Rosoal, por una vez, parecía genuinamente complacido, aunque un destello de algo ilegible todavía bailaba en sus ojos desiguales. Cuando el murmullo de celebración empezó a apagarse, una nueva voz, sorprendentemente suave pero con un familiar tono felino, cortó el silencio satisfecho. Y un yo, dijo Félix, ladeando la cabeza y moviendo ligeramente las orejas. Miró de la pantalla oscura a Beatrice, quien estaba sentada en el hombro de Subaru, con un leve y contento zumbido escapando de sus labios. Yo, nunca pensé en cómo era la tierra natal de Subaru, por lo que nos contaste, Beatrice Nian. Frunció el ceño pensativo, un delicado ceño que estropeaba su expresión habitualmente alegre. Su tierra natal suena, muy avanzada, ¿verdad, Beatrice Nian? Con todas esas cosas que mencionaste, máquinas y demás. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la ropa gastada de Subaru, luego a la leve cicatriz en su mejilla de una escaramuza largamente olvidada. Me pregunto qué tan buena es su capacidad de curación, Mia. Con toda esa tecnología, deben tener formas realmente asombrosas de curar a la gente, ¿no crees, Mian? Subaru-kun, ha pasado por tanto, tú, yo. Me pregunto cómo tratarían a alguien con todos los problemas que ha acumulado. Una expresión melancólica, casi preocupada, se dibujó en su rostro. Tendrían que ser muy buenos, ¿no, ya? Como convocada por las reflexiones de Félix, la voz profunda y resonante del guardián llenó una vez más el teatro, una presencia incorpórea que parecía emanar del aire que los rodeaba. En efecto, resonó la voz del guardián, desprovista de emoción, pero con una innegable fuerza. Hay mucho más en el mundo de Natsuki Subaru de lo que puedas imaginar. Mucho de lo que moldeó al chico que ahora conoces, y mucho de lo que dejó atrás. Una oleada de expectación recorrió a los allí reunidos. Otto se inclinó hacia adelante, con un destello de curiosidad intelectual en los ojos. La sonrisa de Rosoal se ensanchó, un silencioso desafío a cualquier secreto que el guardián pudiera revelar. Incluso Garfield, inicialmente inquieto, pareció aquietarse, intrigado a su pesar. Emilia, sin embargo, fue la primera en expresar su deseo colectivo. Sus ojos plateados, habitualmente tan sinceros y tiernos, ahora brillaban con una chispa de decidida curiosidad. Giró la cabeza, mirando hacia el origen de la voz del guardián, con la mano aún entrelazada con la de Subaru, como si se anclara en su presencia.
Entonces, ¿podría mostrarnos algo, alcaide? La voz de Emilia era suave pero clara, con una silenciosa súplica. Me gustaría saber más sobre mi caballero. ¿De dónde viene y qué lo hizo, ser él? Un ligero rubor cubrió sus mejillas al apretar la mano de Subaru. Quiero saberlo todo sobre él, porque es importante para mí. Un suave zumbido de conocimiento pareció resonar por la habitación, un sonido que podría haber sido el acuerdo del guardián. Priscilla deja escapar un gesto de curiosidad en su rostro mientras se dice a sí misma: a mi yo divino le gustaría saber más sobre el mundo hogareño de los comunes. Mientras admira fijamente una sonrisa en su rostro debajo del casco, preguntándose cuánto ha cambiado el mundo después de cuánto tiempo ha estado ausente. Con un zumbido bajo, casi mecánico, la enorme pantalla que tenían ante ellos volvió a la vida. Atrás quedaron los vibrantes y fantásticos paisajes de Lúbrica. En su lugar, un vórtice giratorio de color blanco y gris comenzó a fusionarse, insinuando algo completamente diferente, algo ajeno a su mundo. Todos se enderezaron en sus asientos, con la mirada fija en la pantalla, listos para cualquier nueva revelación que les aguardara. El aire vibraba con una mezcla de emoción, aprensión y un profundo deseo compartido de comprender al enigmático chico que tanto había sacrificado por ellos. La pantalla se llenó con la imagen de un avión colosal, un Tu-95B, cuyo elegante cuerpo metálico brillaba bajo la dura luz de un cielo lejano y alienígena. El tamaño del avión eclipsaba cualquier cosa que hubieran visto, un testimonio del extraño e inquietante poder de la tierra natal de Subaru. Una exclamación colectiva recorrió el teatro. Khrushchev, siempre estratega, entrecerró los ojos con una mirada calculadora. Esa máquina, dijo lentamente, con una mezcla de asombro y aprensión en la voz. Sería un recurso invaluable para cualquier batalla. Su capacidad para surcar los cielos, supera a cualquier cosa que poseamos. En la parte inferior de la pantalla aparecieron subtítulos traducidos a su propio idioma. Prueba de la bomba del zar de la Unión Soviética en Nueva Zembla el 30 de octubre de 1961. Al acercarse la cámara, las enormes puertas de la bodega del avión se abrieron, revelando un objeto metálico como nunca antes habían imaginado. Era una figura gigantesca y bulbosa, lisa y brillante, que irradiaba un aura siniestra. Susurros y murmullos llenaron la sala. Beatrice, aferrándose con más fuerza a Subaru, ladeó la cabeza. Su habitual altivez se transformó en genuina curiosidad. ¿Qué es eso, esa extraña cosa metálica, supongo? La voz del guardián resonó por toda la habitación, un anuncio escalofriante que silenció todos los demás sonidos. Eso, amigos míos, es una bomba nuclear. Un arma de destrucción masiva, fabricada por la patria de Subaru. Y están a punto de presenciar lo que puede hacer. La pantalla cambió, mostrando un paisaje desolado y nevado. Apareció una cuenta regresiva, severa y amenazante. El avión liberó su carga. La bomba cayó. Entonces, hubo luz. Una luz imposible y absorbente que desvaneció todo color, toda forma. La pantalla pareció temblar, el aire mismo de la sala vibraba con la fuerza simulada de la explosión. Una colosal nube en forma de hongo, un aterrador testimonio de poder puro, se elevó hacia el cielo, empequeñeciendo montañas, extendiéndose hacia el firmamento. El calor, incluso a través de la pantalla, era opresivo. Un silencio atónito se apoderó del teatro. Los rostros estaban pálidos, con los ojos abiertos por el horror y la incredulidad. Incluso la sonrisa inagotable de Roswell se había desvanecido, reemplazada por una mirada de algo parecido al miedo. La magnitud de la destrucción era incomprensible. Emilia jadeó, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a Subaru, con una pregunta silenciosa en la mirada. ¿Cómo pudo su mundo crear algo tan terrible? La pantalla se movió, revelando un paisaje completamente devastado. Donde antes había nieve y un horizonte, ahora había un enorme cráter carbonizado, un pozo ennegrecido y arremolinado. Los árboles habían desaparecido, reemplazados por restos esqueléticos que parecían más metal retorcido que madera. El suelo era irregular, derretido y fundido en algunos puntos, brillando con un calor tenue y antinatural. Un silencio inquietante impregnaba las imágenes.
Ni pájaros, ni viento, ni sonidos de vida. El aire brillaba con una distorsión visual, como si la propia esencia de la realidad se hubiera deformado. Esto, resonó la voz del guardián, ahora desprovista de su anterior retumbante tono, con un tono frío y clínico, es el resultado inmediato. Pero el verdadero horror de semejante arma no reside solo en la explosión inicial. La pantalla mostraba unas líneas tenues y brillantes que emanaban del cráter, una representación abstracta de algo invisible. Es el veneno invisible, continuó el guardián, con una voz casi susurrante, pero clara y penetrante. Radiación. Satura el aire, el suelo, el agua. Se instala en los cuerpos de quienes sobreviven al choque inicial, lenta y dolorosamente. Hace que su carne se pudra, sus huesos se debiliten, su esencia misma se descomponga desde dentro. Muta sus hijos, si es que siquiera son capaces de concebir. La tierra misma queda maldita, inutilizable durante generaciones, quizás incluso siglos. Nada crece aquí ahora. Nada vive. Un escalofrío colectivo recorrió el teatro. El horror inicial de la explosión dio paso a un temor más profundo e insidioso. La expresión juguetona de Félix se había desvanecido por completo, reemplazada por una mirada de profunda náusea. Una enfermedad invisible, ¿eh? Esa, es peor que cualquier plaga que conozcamos. Al menos con una plaga se puede ver la enfermedad. El rostro de Khrushchev estaba ceniciento. Un arma que contamina la tierra durante siglos, eso no es guerra. Eso es devastación total, un fin definitivo y absoluto. Emilia, con la mano sobre la boca, lloraba desconsoladamente. Miró a Subaru, con lágrimas corriendo por su rostro y una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Cómo pudo tu mundo crear algo así? ¿Cómo podía la gente vivir con semejante amenaza? Entonces, la voz del guardián cambió, una risa baja y escalofriante resonó por el teatro, sin alegría. Y aquí viene lo verdaderamente divertido, si tienes estómago para ello. Muchas de las naciones de la patria de Subaru, en todo su mundo, no tenían ni uno de estos. Oh, no. Tenían cientos. Almacenados, listos. Cada uno capaz de esta misma destrucción, o incluso más. Todo listo, preparado para desatarse en cualquier momento. La risa resonó, fría y vacía. Imagínate. Un mundo al borde de su propia aniquilación, cada día. Una forma fascinante de vivir, ¿no te parece? Felt, cuya sorpresa inicial dio paso a una fascinación morbosa, le dio un codazo a Reinhard, con sus ojos dorados abiertos como platos, mientras contemplaba la imagen desolada en la pantalla. Oye, Rein, ni siquiera tú podrías salir de algo así, ¿verdad? Sin un rasguño, quiero decir. Reinhard, cuyo rostro permaneció impasible pero en cuyos ojos azules se reflejaba una profunda tristeza, meneó lentamente la cabeza. La explosión inicial, Feld-Sanma, sí. Mi protección divina del Fénix probablemente me permitiría sobrevivir al impacto directo, quizás incluso al intenso calor. Su voz era baja y grave. Pero, ¿qué viene después? La radiación de la que habló el guardián, una enfermedad invisible que envenena la tierra y perdura durante generaciones. Frunció el ceño. Una extraña expresión de profunda preocupación nublaba sus perfectos rasgos. Yo, me temo que no puedo detener lo que viene después. Mis bendiciones me protegen del daño físico, pero purificar una tierra de una fuerza tan penetrante e insidiosa, puede que ni siquiera pueda detener esta radiación. Se siente, más allá incluso de la bendición del santo de la espada. La confesión, viniendo del aparentemente invencible Reinhard, provocó otra oleada de inquietud en el teatro. Anastasia Osin, por lo general tan rápida para calcular y adquirir, se quedó paralizada en su asiento. Sus ojos agudos y astutos, que normalmente brillaban con ambición, estaban abiertos con algo parecido a la enfermedad. Su boca era una línea sombría, carente de cualquier atisbo de su sonrisa habitual. Su mirada pasó de la horrorosa imagen de la tierra devastada a la inquietante revelación de cientos de armas más, y luego bajó la vista hacia sus manos temblorosas. Julius, logró decir finalmente, con una voz apenas un susurro, desprovista de su habitual tono de confianza. Ni siquiera lo miró, con la mirada fija en la pantalla y el rostro pálido. No escribas nada de esto. Un escalofrío la recorrió.
Esta tecnología, esta bomba nuclear y su veneno invisible, no es poder. Es pura locura. Poseer algo así, cientos de ellas, listas para borrar naciones, tierras enteras, de la existencia. Se llevó una mano a la boca, con los ojos cerrados por un instante, una expresión de profunda náusea en el rostro. Y pensar aunque sea por un instante, mi mente se centró en las ganancias. En la ventaja estratégica. Su voz era áspera, llena de autodesprecio. Esta codicia, este afán de más, de poder, es repugnante. No es una herramienta de guerra. Es un instrumento de suicidio planetario. Tan solo considerar empuñar algo así es carecer por completo de humanidad. Julius, que se había estado preparando para sus habituales exigencias entusiastas, miró a su patrona con una mezcla de sorpresa y sombría comprensión. Asintió en silencio, con un alivio palpable al ver que, por una vez, ella no buscaba adquirir una capacidad tan aterradora. La aterradora imagen del páramo irradiado se disolvió, reemplazada por una cruda escena en blanco y negro. El suave zumbido del proyector se acompañó ahora de un sordo y lejano que parecía hacerse más intenso, más inmediato. La pantalla mostraba un océano gris y agitado, repleto de una cantidad increíble de embarcaciones. Enormes barcos, mucho más grandes e intrincados que cualquier otro visto en Lugnica, estaban repletos de barriles metálicos. Más cerca de la orilla, embarcaciones más pequeñas y de fondo plano, como gigantescos escarabajos de hierro, surcaban las olas, llenas de figuras con uniformes extraños y monótonos. Aparecieron subtítulos que contrastaban marcadamente con los horrores recientes. Segunda Guerra Mundial. Día D. La voz del guardián, ahora con un tono neutral, casi documental, llenó la sala. Este es un campo de batalla del mundo de Subaru, de un conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Lo que ven son lanchas de desembarco con soldados, apoyadas por buques de guerra más grandes a lo lejos. Su armamento principal incluye fusiles para soldados individuales, ametralladoras capaces de disparar cientos de proyectiles por minuto y artillería. Grandes camiones tanto terrestres como marítimos, que disparan proyectiles explosivos a grandes distancias. El estruendo en la pantalla se intensificó y los agudos estallidos de los disparos comenzaron a perforar el aire. Observen la magnitud de este conflicto. Observen los métodos de su guerra convencional. La pantalla cambió bruscamente a la perspectiva de una de las lanchas de desembarco cuando su rampa se hundió en aguas poco profundas. Al instante, se desató un caos. Golpes metálicos y silbidos llenaron el aire. El sonido de balas impactando metal y carne. Explosiones estallaron en el agua y en la playa, géiseres de arena y espuma surcando el aire. Los soldados, hombres jóvenes ataviados con sus extraños uniformes y cascos, salieron tambaleándose de la embarcación y se abrieron paso entre las olas, con el terror y la determinación marcadas en sus rostros. Muchos cayeron antes de llegar a la orilla, sus cuerpos desplomándose en las olas, manchados de rojo. El fuego de las ametralladoras azotaba la arena, aniquilando filas de hombres. La cantidad de combatientes era asombrosa, una oleada interminable que avanzaba hacia un infierno de plomo y fuego. La cacofonía era ensordecedora. Gritos, alaridos, el incesante traqueteo de las ametralladoras, el estruendo de la artillería y el estruendo de las explosiones. El elenco observó en un silencio atónito, con sus rostros una mezcla de incredulidad y profundo horror. ¡Qué brutalidad!, murmuró Wilhelm, llevando la mano instintivamente a la empuñadura de su espada, aunque sabía que ninguna hoja podría con ella. Había visto la guerra, pero nunca a una escala tan abrumadora e impersonal. Garfield gruñó, sus instintos gritando ante la cruda carnicería. «Bastardos. Los están tirando. ¿Tantos, para qué?». Los ojos de Ram estaban abiertos, una rara muestra de emoción en su rostro generalmente impasible. Tantos, muriendo por nada. Félix jadeó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se están masacrando. ¿Por qué? ¿Por qué pelearían así? Emilia apretó con más fuerza la mano de Subaru, con los nudillos blancos. Había visto sufrimiento, pero esta matanza metódica y a escala industrial de tantos parecía incomprensible. La bomba nuclear había sido un final repentino y terrible, pero esto era una carnicería prolongada y agonizante, representada en un lienzo de cuerpos infinitos.
El contraste entre el horror instantáneo y apocalíptico de la bomba nuclear y la masacre prolongada, impulsada por la humanidad, de esta guerra mundial era escalofriante. La implacable tormenta de acero y gritos seguía rugiendo en la pantalla. Las cámaras se desplazaban, mostrando la perspectiva desde la playa. La desesperada búsqueda de refugio, los gritos de los heridos, el terror absoluto y abrumador en los ojos de los jóvenes que se enfrentaban a un enemigo invisible que escupía la muerte desde posiciones fortificadas. Los cañones, como los llamaba el guardián, escupían fuego y desataban una lluvia de metal, desgarrando carne y hueso con una eficacia aterradora. Cada disparo de fusil, cada ráfaga de ametralladora, se sentía como un golpe en el estómago. No era un duelo, ni una escaramuza, ni siquiera una batalla campal como ellos la conocían. Era un proceso industrial de matanza. Mientras continuaba el horroroso espectáculo de la masacre, la voz del guardián, ahora grave y sin el menor regocijo previo, atravesó el estruendo. Esto, comenzó el guardián con tono sombrío, no fue una batalla por la supervivencia contra un monstruo invisible, ni una lucha contra un enemigo común. Esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, en la que millones y millones de personas murieron de formas horribles, comenzó por culpa de un hombre muy repugnante. La imagen en pantalla parpadeó momentáneamente, superponiendo un rostro severo, con un pequeño bigote oscuro y una mirada intensa e inquietante. El rostro era extraño, pero de alguna manera reconocible al instante como cruel. Se llamaba Adolf Hitler, entonó el guardián, con un nombre que resonó con una fuerza escalofriante. El líder de uno de los países de la patria de Subaru. Su nombre era Alemania. El guardián hizo una pausa, dejando que el nombre y la imagen se asimilaran. Era un hombre consumido por el odio, por una ideología retorcida de superioridad racial y poder absoluto. Creía que su pueblo estaba destinado a gobernar, y que los demás eran infrahumanos, destinados a la esclavitud o al exterminio. Incitó a su nación a conquistar, a expandirse, a eliminar a quienes consideraba inferiores. Este día de que estáis presenciando no fue más que un pequeño e increíblemente sangriento momento de una guerra que él inició, una guerra nacida de sus monstruosas ambiciones y de su profunda y omnímoda malicia. La revelación flotaba pesadamente en el aire, incluso más perturbadora que las imágenes de la batalla. Saber que una muerte tan generalizada e industrializada podía ser desatada por la voluntad de un solo hombre lleno de odio, añadía una capa de escalofriante comprensión al horror absoluto que se desplegaba ante ellos. La pantalla, que acababa de mostrar el caos del día D, cambió de nuevo. El sonido de los disparos se desvaneció, reemplazado por un silencio denso e inquietante. Las imágenes que aparecieron no eran de batalla, sino de algo mucho más escalofriante en su quietud. Filas y filas de desolados barracones de madera se extendían bajo un cielo gris e indiferente. Alambradas de púas, increíblemente altas y crueles, cruzaban el paisaje. Dentro de estas vallas, las figuras se movían lentamente, esqueléticas, con el rostro demacrado por el hambre y la desesperación. Sus miradas estaban vacías, sus cuerpos eran poco más que piel y hueso, vestidos con uniformes a rayas y raídos. Eran seres humanos, pero reducidos a sombras de lo que fueron. Montones de zapatos, gafas y pertenencias personales, testigos escalofriantes de vidas robadas, aparecieron en la pantalla. El aire en la sala se sintió repentinamente frío y sofocante. Un jadeo ahogado escapó de los labios de Emilia, quien se llevó la mano a la boca para ahogar un grito de horror. Félix se tambaleaba en su asiento, con el rostro de un verde enfermizo, con una mano aferrada al estómago, como si estuviera a punto de vomitar. Incluso Garfield parecía completamente asqueado, con un gruñido sordo retumbando en su garganta. La voz del director, plana e insensible, explicó lo indescriptible. Estos eran campos de concentración. Lugares donde Adolf Hitler y su régimen encarcelaron, torturaron y asesinaron sistemáticamente a millones y millones de personas a las que consideraban indeseables. Por su religión, su etnia, sus creencias, su propia existencia. No eran soldados, eran civiles. Familias. Niños. Despojados de su dignidad, de su humanidad, de sus vidas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las respiraciones temblorosas del público atónito.
Otto se cubrió la boca, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Crutch tenía la mandíbula apretada, con una expresión de profundo disgusto y furia justificada. Esto no es una guerra, logró decir Wilhelm por fin, con la voz ronca por la emoción. Esto es una abominación. ¿Cómo puede existir tanta crueldad? Infligir tanto sufrimiento a inocentes, sin más razón que ser quienes son. Ram, con el rostro pálido, habló con una intensidad escalofriantemente tranquila. Monstruos. Esa gente, son monstruos. Ni siquiera los demonios del pasado se hundieron en semejantes profundidades de malicia calculada y sostenida. Emilia, entre lágrimas, miró a Subaru con desesperación, con profunda confusión y dolor en los ojos. Subaru, tu mundo, es tan cruel. ¿Cómo puedes parecer tan feliz sabiendo que todo esto pasó? Sabiendo que tu mundo es capaz de una maldad tan atroz. ¿Cómo pudiste sonreír, o reír, o esforzarte tanto por vivir, cuando tanta oscuridad acecha dentro de la humanidad misma? Su voz estaba ahogada por la incredulidad, no como una acusación, sino como una súplica desesperada de comprensión. La contradicción entre el amable y abnegado Subaru que conocieron y la terrible capacidad para el mal que mostraba su tierra natal era un abismo demasiado grande para que ellos pudieran superarlo. La cámara se desvió del desolado barracón y las figuras esqueléticas, para mostrar lo que parecían ser grandes habitaciones de aspecto industrial con tuberías y duchas. El alivio inmediato de una posible instalación de baño duró poco, destrozado por la escalofriante e indiferente explicación del alcaide. A quienes consideraban demasiado débiles para trabajar, demasiado viejos, demasiado jóvenes o demasiado enfermos, resonó la voz del director, sin ninguna compasión, los conducían a estas duchas. Les decían que eran para fines sanitarios. Pero no era agua lo que salía de esas boquillas. Era gas venenoso. Una oleada colectiva y visceral de horror recorrió el teatro. Las implicaciones de las palabras del guardián fueron inmediatas y absolutamente nauseabundas. Se oyó el suave sonido de la campana de Puck, un sonido lastimero mientras se hundía en el cabello de Emilia, como para protegerse de la comprensión. Frederica, pálida de repugnancia, extendió la mano de inmediato, cubriéndole los ojos a Petra y presionándose los oídos, intentando proteger a la inocente niña del peso aplastante de la depravación revelada. Petra, gimiendo, hundió el rostro en el costado de Frederica. Garfield dejó escapar un rugido gutural de rabia y dolor puros, golpeando el reposabrazos de su asiento con el puño, dejándolo marcado. Eso no es pelea. Eso no es guerra. Eso es solo asesinato. Asesinato a sangre fría y cobarde. Ni siquiera les dieron una oportunidad. Tenía los ojos inyectados en sangre, y las lágrimas se mezclaban con su furia desenfrenada. Incluso la eternamente inquietante sonrisa de Roswell finalmente se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría, casi horrorizada. Otto sintió náuseas, agarrándose la garganta con la mano, su rostro de un verde enfermizo. Reinhard, con su postura perfecta, se desplomó, con la mandíbula apretada, y una profunda e insondable tristeza en sus ojos, que parecía oprimirle el alma. Esto supera cualquier maldad que pudiera imaginar, susurró Julius, con la voz temblorosa de repugnancia. Engañarlos, prometerles limpieza y entregarles la muerte. Es una traición a la humanidad misma. La pantalla se oscureció de nuevo. El pesado silencio se impregnaba del peso de la desesperación, el asco y una profunda sensación de pérdida por las innumerables vidas extinguidas de forma tan horrible. El aire se sentía pesado, dificultaba la respiración. Entonces, la voz del guardián rompió el silencio agonizante, sorprendentemente suave, casi empática, aunque aún con ese aire distante. Es suficiente por hoy. Un leve suspiro pareció acompañar sus palabras. Has presenciado una gran oscuridad. Necesitas descansar. Te mostraré algo más feliz mañana. Algo de otra parte del mundo de Subaru, quizás. Un atisbo de alegría para contrarrestar la desesperación. Las luces del teatro se intensificaron lentamente, revelando los rostros conmocionados del elenco, cada uno con las profundas cicatrices de lo que acababan de presenciar.
La perspectiva de abandonar esta cámara de los horrores, aunque fuera por un respiro temporal, era una necesidad desesperada. Teatro del aprendizaje. De Brotherly. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción, como también en los comentarios. Capítulo 2. El elenco reacciona a una cantidad general de historia y tecnología. Resumen. Sigo olvidándome de escribir Ricardo y los trillizos. Simplemente no recuerdo al tipo porque no tengo un hombre lobo gigante en mi mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El breve respiro no había logrado calmar del todo los nervios del elenco reunido, pero les había permitido recobrar la compostura, aunque solo fuera por un instante. Al atenuarse las luces del teatro, un silencioso movimiento de sillas llenó el aire, una preparación colectiva y reticente para los horrores o maravillas que el guardián desplegaría a continuación. Emilia fue la primera en acomodarse en su asiento, con movimientos pausados, la mirada fija en Subaru. En cuanto se sentó, instintivamente se acercó a él, encontrando la mano de él y apretándola con fuerza. Sin decir palabra, se apoyó en él, apoyando la cabeza suavemente sobre su hombro, en una silenciosa súplica de consuelo y seguridad ante la inimaginable oscuridad que acababan de presenciar. Casi de inmediato, Rem imitó el gesto de Emilia. Se sentó al otro lado de Subaru, entrelazando sus delicados dedos con la mano libre de él. Se inclinó hacia él, con la cabeza apoyada en su brazo. Su silenciosa presencia era testimonio de su inquebrantable devoción. Las dos muchachas, habitualmente rivales por su afecto, encontraron un punto común en su necesidad de ofrecerle consuelo, simplemente de estar cerca frente a los terrores revelados del mundo. Beatrice, cómodamente sentada sobre la cabeza de Subaru, dejó escapar un suave suspiro, un leve bufido de fingida exasperación. Supongo que pronto acabarán aplastando las manos de Betty, Subaru, murmuró, aunque no había irritación real en su voz, solo una exasperación cariñosa, casi protectora. Se movió ligeramente, su mirada se suavizó al observar a las dos chicas que se aferraban a su contratista. Al apagarse los últimos susurros, la familiar y resonante voz del guardián resonó por el teatro, interrumpiendo la silenciosa expectación. ¿Están todos listos? ¿Sí? Respondió un coro de voces, algunas aún con un ligero temblor, aunque el volumen era notablemente bajo comparado con su entusiasmo anterior. Emilia y Rem apretaron con más fuerza a Subaru, encontrando un acuerdo silencioso en su mutua presencia. La pantalla cobró vida, no con el caos de una batalla ni la desolación de un paisaje en ruinas, sino con la imagen de un hombre severo y de aspecto erudito. Lucía una barba imponente y una mirada inteligente y penetrante, enmarcada por lo que parecía un instrumento de cristal complejo, casi místico. Esta figura, comenzó la voz del guardián, con un tono que adoptó un tono más académico, casi de conferencia, se conoce como Kircher. Fue un erudito, una mente brillante de una época anterior al mundo de Subaru. Entre sus muchos estudios, realizó una profunda observación. La pantalla se amplió mostrando una imagen microscópica, una colección de puntos y garabatos que giraba, casi fantástica. Descubrió ciertas entidades diminutas e invisibles, continuó el guardián, demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista, a las que llamó patógenos. Estos son los agentes responsables de muchas de las enfermedades que azotan a la humanidad y a otros seres vivos en el mundo de Subaru. Enemigos invisibles, capaces de derribar incluso a los individuos más fuertes. Los ojos de Félix, siempre tan brillantes y curiosos, se abrieron de par en par, y dejó escapar un jadeo. Sus orejas felinas se movieron nerviosamente, absorbiendo cada palabra. Patógenos, ya. Enemigos invisibles que causan enfermedades. Como una maldición invisible que se propaga por el aire. Sus instintos de sanador se despertaron de inmediato. Una mezcla de fascinación y alarma se dibujó en su rostro. Anastasia Osin, que había estado inusualmente sumisa, recuperó su habitual semblante brusco, aunque su expresión era menos codiciosa y más concentrada. Miró a Julius con voz suave pero firme. Julius. Anota esto. Cada detalle. Agentes invisibles de enfermedades, cómo se propagan, sus vulnerabilidades. Esto sería asombroso para el mundo. Imagina las vidas que se podrían salvar. Las epidemias que se podrían prevenir.
El brillo habitual en sus ojos no se centraba tanto en las ganancias como en el enorme potencial revolucionario para la salud humana. Este Kircher era un verdadero visionario. Tanto conocimiento podría cambiarlo todo para mejor. Ana no le lanzará bombas nucleares a nadie, lo prometo. Priscilla Varielle, quien había observado los horrores anteriores con un desdén distante, casi aburrido, observaba con una expresión de inusual interés. Sus ojos carmesí se entrecerraron levemente, y un gesto de aprobación casi imperceptible adornó sus hermosos rasgos. Identificar los orígenes ocultos de la enfermedad, reflexionó con una voz sorprendentemente pensativa. Tal perspicacia demuestra un verdadero dominio de las verdades del mundo. Es realmente impresionante. Para Priscilla, cualquier cosa que mostrara un profundo intelecto y desafiara la comprensión convencional tenía cierto atractivo. Y junto a él, continuó la voz del alcaide, un flujo constante de información, estaba otra figura clave, Louis Pasteur. Fue él quien, basándose en las observaciones fundamentales de Kircher y realizando experimentos meticulosos, publicó una obra pionera, la teoría de los gérmenes. Los ojos de Félix, ya abiertos de par en par por la fascinación, parecieron agrandarse aún más, prácticamente brillando de intenso interés. Se inclinó hacia adelante en su asiento, moviendo la cola con entusiasmo. La teoría de los gérmenes. Así que no era solo una suposición, sino una teoría. Una comprensión comprobada de estas enfermedades invisibles. Parecía un niño a punto de descubrir un juguete nuevo y maravilloso. Khrushchev, al ver el entusiasmo desenfrenado de su querida amiga, le ofreció una sonrisa genuina y poco común. Fue un gesto tranquilo y apreciativo, claramente complacida por la evidente pasión de Félix por el conocimiento que realmente podía ayudar a los demás. Petra, que había estado escuchando atentamente, con su miedo anterior ahora reemplazado por una curiosidad infantil, intervino con su vocecita clara y sincera. ¿Pero cómo se enteraron de esto, señor guardián? ¿Cómo vieron a los diminutos patógenos si son invisibles? ¿Cómo supieron lo que hacían? Su inocente pregunta quedó suspendida en el aire, tocando la esencia misma del descubrimiento científico. El director pareció responder a su pregunta con un sutil cambio en la atmósfera del teatro. Excelente pregunta, jovencita. La pantalla, que había mostrado la imagen de Pasteur, cambió. Mostró un instrumento brillante e intrincado, hecho de latón y lentes de vidrio, diferente a todo lo que habían visto. Parecía menos un arma y más una compleja y hermosa obra de arte arcano. Debajo, aparecieron subtítulos. Microscopio primitivo. La voz del guardián continuó, con un tono casi festivo al presentar otra maravilla. Y además de muchos inventos nuevos, como este microscopio, señaló el complejo dispositivo en pantalla, la imprenta fue uno de los más importantes. Permitió la producción de cientos de libros, no uno a uno, sino rápidamente, en grandes cantidades. Este invento facilitó la difusión del conocimiento por todo el mundo, llegando a más gente, facilitando el estudio y logrando grandes avances en todos los campos del conocimiento. La pantalla mostró momentáneamente imágenes de libros gruesos, encuadernados y de apariencia uniforme, y luego un bullicioso taller lleno de maquinaria ruidosa y trabajadores diligentes que producían rápidamente innumerables copias de textos. Anastasia Osin, cautivada por esta oportunidad sin adulterar, comenzó a babear visiblemente. Sus ojos brillaban con una avaricia que no tenía nada que ver con la destrucción, sino con el comercio y la difusión de información. Una máquina que puede copiar cientos de libros. Jadeó, con la voz un poco aguda por la emoción. La rentabilidad. La difusión de la educación. El mercado para algo así. Julius, olvídate de los patógenos por un momento. Esta imprenta es revolucionaria. Piensa en los textos. Piensa en la influencia. Las ganancias que se obtendrían distribuyendo el conocimiento. Casi temblaba en su asiento, imaginando ya almacenes llenos de productos impresos. Emilia, sin embargo, ya había oído suficiente. Apartó la vista de la pantalla, con un leve puchero en los labios, mientras miraba a Subaru. Sus dedos, aún sujetando su mano, se extendieron y le pellizcaron suavemente las mejillas. Subaru. Gimió suavemente, tirando juguetonamente. ¿Por qué nunca me contaste nada de tu mundo?
Todas esas cosas asombrosas, como patógenos, microscopios e imprentas, y solo hablas de ellas con Beatrice. ¡Qué injusto! Hizo un puchero exagerado. Eres mi caballero, lo sabes. Deberías contarme también todas estas cosas emocionantes. Su genuina curiosidad se mezcló con un toque de indignación cariñosa. La pantalla cambió nuevamente, dejando atrás el rostro sorprendido de Anastasia y el puchero ligeramente molesto de Emilia. Ahora, imágenes de imponentes estructuras de ladrillo, arrojando humo negro hacia un cielo gris, llenaban la vista. Máquinas gigantescas e intrincadas zumbaban y resonaban, sus engranajes girando, impulsados por fuerzas invisibles, produciendo mercancías a una velocidad asombrosa. Carruajes tirados por caballos compartían calles adoquinadas con vehículos rudimentarios y ruidosos, y un sinfín de personas, vestidas con ropa oscura y sombría, se apresuraban por calles abarrotadas y sucias. Los subtítulos identificaban el lugar como el Reino Unido durante su revolución industrial. La voz del alcaide, ahora con un tono más equilibrado, casi histórico, comenzó a explicar. Este periodo, conocido como la Revolución Industrial, fue consecuencia directa de esos avances previos en conocimiento e invención. Las nuevas tecnologías permitieron la producción en masa, lo que significa que los bienes podían fabricarse con mayor rapidez y en cantidades mucho mayores que nunca. Esta era presenció el nacimiento de las máquinas de vapor, las fábricas y una transformación de la vida cotidiana. Sin embargo, las imágenes comenzaron a cambiar, mostrando un lado más oscuro. Viviendas destartaladas y superpobladas, niños con el rostro manchado trabajando en fábricas peligrosas y largas filas de personas empobrecidas. Pero este rápido cambio, continuó el alcaide, con una voz teñida de una observación neutral sobre el sufrimiento humano, también condujo a una pobreza masiva. La gente migró del campo a las ciudades en busca de trabajo, lo que creó hacinamiento y duras condiciones de vida. Muchos se encontraron en una situación desesperada. La pantalla mostró brevemente edificios austeros, casi carcelarios. Para solucionar esto, el país estableció casas de trabajo. Eran lugares donde los indigentes podían encontrar refugio y alimento, pero solo a cambio de trabajos forzados, a menudo en condiciones extremas. La imagen se disipó, reemplazada por una visión más esperanzadora de nuevos edificios y programas sociales. Sin embargo, añadió el director, con el tiempo se reconocieron las deficiencias de estas casas de trabajo y, en gran medida, se desmantelaron. Con el tiempo, el país desarrolló formas mejores y más humanas de ayudar a los pobres, comprendiendo la necesidad de dignidad junto con la asistencia. Priscilla Varielle, que había observado las representaciones de pobreza y penurias con su habitual aire altivo, soltó una burla desdeñosa. Sin embargo, sus ojos carmesí brillaban con algo que era casi como una lástima desdeñosa. ¿Pobreza? Por favor, se burló, agitando una mano cuidada con desdén. Estas condiciones están lejos de ser las peores. La miseria y la desesperación que sufren los pobres en Boyaccia, en los desolados confines de nuestro imperio, hacen que esto parezca un paraíso. Sacudió la cabeza, con una sonrisa desdeñosa en los labios. Deberían considerarse afortunados. La idea principal de su país, al parecer, es el trabajo productivo y la superación, no la lucha interna constante y brutal por la supervivencia. Sus palabras, que pretendían ser críticas, sin querer destacaron las diferentes luchas inherentes a cada mundo. Un observador silencioso por excelencia, se removió en su asiento y habló, con una voz grave y retumbante, impregnada de una rara pizca de genuina indignación. Vamos, princesa. Aún así, tienes que compadecerte de esta gente. No tuvieron elección. Nacieron con esto. No es que lo buscaran. Señaló vagamente la pantalla. Su único ojo visible transmitía más que palabras. Priscilla simplemente lo miró fijamente, entrecerrando los ojos. Cállate, y sigue observando. Tus sentimientos son una distracción. Su tono era desdeñoso, pero no ofreció una reprimenda más directa, quizá percibiendo la inusual intensidad de sus sentimientos. La pantalla cambió de nuevo, dejando atrás las escenas industriales. Ahora, un coloso largo, negro y metálico se alzaba sobre unas relucientes vías paralelas.
De su alta chimenea salía humo, y unas enormes e intrincadas ruedas, más grandes que un hombre, comenzaban a girar lentamente. Toda la estructura parecía respirar, avanzando con una potencia inmensa, ganando velocidad a medida que atravesaba un exuberante paisaje verde. Aparecieron subtítulos. La invención del tren a vapor. Roswell, que había observado las exhibiciones anteriores con una diversión compleja y a menudo indescifrable, se inclinó hacia adelante, con sus ojos desparejados abiertos de par en par, con un desconcierto genuino y puro. Trazó patrones en el aire con un dedo enguantado, como si intentara comprender un concepto invisible. Extraordinario, murmuró, con su habitual alegría bufonesco completamente ausente. Los principios, la mecánica, he profundizado en incontables tomos de magia olvidada, he dominado las complejidades de antiguos hechizos a lo largo de mis 400 años, pero, esta máquina de vapor, este tren, ni siquiera puedo empezar a comprender cómo funciona realmente algo así, y mucho menos cómo se mueve con un poder tan inmenso. Es como estudiar un hechizo completamente nuevo, pero completamente divorciado del maná. Absolutamente fascinante, pero desconcertante. Su mente, acostumbrada a la lógica de la magia, luchaba por comprender el ingenio puramente mecánico que se exhibía. Creo que reaccionaría así porque es algo que en realidad nunca ha visto ni oído hablar y algo nuevo para él que en realidad no entiende. Otto, mientras tanto, garabateaba frenéticamente en una pequeña libreta que había sacado de su capa de comerciante. Tenía el ceño fruncido por la intensa concentración, con un brillo decidido en los ojos. Pensó, todo este conocimiento, es asombroso. Debo preguntarle a Subaru-sama. Sí, tendré que pedirle que comparta todos sus conocimientos con el campamento. Imaginen la prosperidad. Podríamos empezar a sacar provecho de estas ideas incluso antes de que Anastasia-sama tenga la oportunidad. Con estas máquinas de vapor e imprentas, la reputación del campamento aumentaría enormemente. Incluso más de lo que ya tiene. Esta es una oportunidad única. Siguió escribiendo, con la mente llena de cálculos y grandes planes. Pero mientras Otto seguía escribiendo, su pluma se detuvo de repente a mitad de trazo. Frunció aún más el ceño y una creciente ansiedad se extendió por su rostro. Un pensamiento silencioso y desesperado resonó en su mente. Espera, ¿sabe Subaru-sama siquiera cómo hacer esto? Vino de ese mundo, sí, pero ¿realmente posee el conocimiento práctico? ¿Los esquemas? ¿El intrincado funcionamiento? ¿O simplemente, es consciente de su existencia? Cerró los ojos con fuerza un instante, ofreciendo una oración silenciosa y ferviente. Por favor, hazle saber al menos algo. Aunque sea una fracción del conocimiento. Lo suficiente para que podamos aplicar ingeniería inversa, para aprender de él. De lo contrario, estos solo son tentadores atisbos de una prosperidad que jamás podremos alcanzar. El pensamiento fue un frío baño de realidad en medio de sus ambiciosos sueños. Miró a Subaru dormido, intentando discernir algún atisbo de destreza en ingeniería en su rostro familiar. Mientras tanto, la voz del guardián seguía fluyendo, ajena a la crisis interna de Otto. La pantalla seguía mostrando los majestuosos trenes de vapor, a veces representados arrastrando largas filas de vagones de carga, a veces elegantes vagones de pasajeros. Estos trenes, explicó el guardián, detallando varias secciones como la caldera y las ruedas, ayudaron enormemente al transporte y las entregas. Podían transportar muchas más mercancías y personas, mucho más rápido y a mayores distancias, que cualquier carro tirado por caballos o incluso los dragones de nuestro mundo. Esto revolucionó el comercio, la exploración y la forma misma de vivir e interactuar de las personas. Permitió la fácil circulación de recursos, mercancías y ejércitos, cambiando profundamente la escala y la velocidad de la comunicación y el comercio. El majestuoso y traqueteante tren de vapor desapareció, reemplazado por una visión de elegante y futurista elegancia. La pantalla mostraba ahora un vehículo plateado y blanco, reluciente y casi imposiblemente liso, surcando un paisaje borroso a una velocidad impresionante. Era silencioso, salvo por un leve silbido al moverse, y su forma era aerodinámica, como una flecha metálica volando por el suelo. Los subtítulos lo identificaban como un tren bala en Japón, el país de Subaru.
La voz del guardián adquirió un tono nuevo, casi reverente. Este es un tren bala, una joya de la ingeniería del país de Subaru. Estas maravillas son capaces de desplazarse a velocidades superiores a los 320 km por hora, lo que les permite llegar a lugares lejanos con una rapidez y eficiencia increíbles. Más allá de su velocidad, fueron construidos con una obsesión por la precisión. Se aseguraron de no llegar nunca tarde, siempre cumpliendo con su horario, y fueron diseñados con múltiples protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de los pasajeros. La pantalla cambió, mostrando diagramas en corte del tren y sus intrincados rieles. El guardián explicó, detallando cómo los trenes eran impulsados por una red eléctrica, una red invisible de energía que fluía hacia los rieles y hacia el propio vehículo, permitiendo un movimiento sin fricción a velocidades increíbles. Habló de levitación magnética, de sofisticados sistemas de control, de una extensa infraestructura de líneas eléctricas y estaciones que mantenían toda la red funcionando a la perfección. Anastasia Osin, por primera vez, parecía completamente abrumada. Su ambición habitual pareció flaquear ante una tecnología tan avanzada, casi mágica. Su mirada oscilaba entre la velocidad imposible del tren, los intrincados diagramas de la red eléctrica y el vasto e incomprensible sistema que describía el guardián. Su anterior afán por adquirir este conocimiento dio paso a una profunda sensación de incompetencia. Se agarró la cabeza y dejó escapar un gemido sordo. 200 millas por hora, redes eléctricas, nunca tarde, siempre seguro, murmuró con voz tensa. Yo quiero esto, sí, el potencial es ilimitado, pero, ¿cómo? ¿Cómo el mundo de Subaru creó todo esto? Apenas puedo comprender los principios. Es como intentar comprender cómo se creó el mundo. Debieron ser genios, todos y cada uno de ellos. Como la mismísima gran sabia Shaula, pero multiplicado por 1000 a lo largo de toda una civilización. La enorme complejidad, las capas de conocimiento científico interconectado necesarias para construir tales cosas, finalmente habían quebrado su habitual confianza emprendedora, dejándola asombrada, y un poco aterrorizada, ante el enorme poder intelectual de la tierra natal de Subaru. Priscilla Varielle, tras recuperar la compostura tras el intenso asalto intelectual del tren bala, miró la elegante máquina en la pantalla con una extraña y genuina sonrisa en los labios. 200 millas por hora, ¿dices? Y siempre puntual, siempre segura. Inclinó la cabeza, con un destello de genuina aprobación en sus ojos carmesí. Sí, declaró, con su habitual autoridad regia, consideraría que esto es digno de viajar en mi ser divino. Era un gran elogio, sin duda, de la arrogante princesa. La pantalla seguía moviéndose, pasando suavemente del tren bala a un invento mucho más simple, pero igualmente ingenioso. Ahora, 12 ruedas, unidas por un marco metálico con manillar y asiento, rodaban sin esfuerzo por un camino pavimentado. Una persona, vestida con ropa informal, estaba sentada a horcajadas, impulsándose con los pies sobre los pedales, con una expresión de disfrute en el rostro. Los subtítulos la identificaban simplemente como una bicicleta. La voz del guardián regresó, con un tono más ligero, casi nostálgico. Y luego está esto. Una bicicleta. Una creación muy sencilla, engañosamente simple, pero increíblemente efectiva. No requiere combustible, solo la fuerza del ciclista, lo que permite movilidad personal y desplazamientos eficientes en distancias cortas y medias. También se convirtió en un pasatiempo muy agradable, que ofrecía libertad y una sensación de euforía. Wilhelm, observando el movimiento fluido de la bicicleta, miró a Reinhard. Un atisbo de esperanza, casi melancólico, cruzó la mente del anciano. Si Reinhard se consiguiera una de estas bicicletas, quizás podríamos pasar un tiempo juntos. Recorrer el campo, lejos de las presiones de la capital. Quizás, solo quizás, esa podría ser una forma de intentar mejorar nuestra relación. Pasar tiempo simplemente como abuelo y nieto, lejos del santo de la espada y del demonio. Descartó la idea rápidamente, reprendiéndose por una idea tan sentimental en medio de estas revelaciones. El santo de la espada tenía deberes, y Wilhelm tenía sus propios remordimientos.
Antes de que Wilhelm pudiera descartar por completo la idea, Felt, siempre pragmática y con una predilección por las cosas brillantes, agarró el brazo de Reinhard con los ojos brillantes. Oye, Rein. Esta cosa es increíble. Tienes que recordar cómo hacerla. Usa una de tus elegantes protecciones divinas o algo así para tener todos los planos en tu cabeza. Y cuando la hagas, asegúrate de que sea amarilla. Mi color, Rein. Tiene que ser amarilla. Se rebotó en su asiento, imaginándose ya dando vueltas en una moto amarilla brillante. Y preguntándose si podría usar su protección divina mientras estaba en ella. La pantalla, que seguía mostrando las maravillas de la movilidad personal, cambió de nuevo. Ahora, apareció un dispositivo de 2 ruedas más pequeño y sencillo. Tenía una plataforma estrecha entre las ruedas y un manillar alto, a menudo conducido por personas que realizaban giros y deslizamientos aparentemente sin esfuerzo. Los subtítulos lo identificaban como un scooter. La voz del guardián explicó: esto es un scooter. A veces es como la bicicleta, pero se usa de forma ligeramente diferente, a menudo para viajes más rápidos o simplemente para divertirse. Es un testimonio de cómo el ingenio puede aplicarse incluso a los diseños más sencillos. La pantalla parpadeó, mostrando tomas rápidas de individuos realizando hazañas increíbles. Bicicletas lanzándose por rampas en giros aéreos, scooters deslizándose por las barandillas, conductores contorsionando sus cuerpos en el aire con una habilidad y agilidad impresionantes. A muchos de la tierra natal de Subaru, añadió el guardián con un dejo de diversión en su tono, sobre todo a los más jóvenes, les encantaba realizar trucos increíbles tanto en bicicletas como en scooters, superando los límites de lo que estas sencillas máquinas podían hacer. Beatrice, que había estado observando en silencio las demostraciones de ingenio humano, dejó escapar un suave suspiro. Una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus delicados rasgos. Miró a Emilia y Ren con un brillo de complicidad en los ojos. De hecho, el Subaru de Betty ya le contó todo esto. Incluso tenía su propia moto, y supongo que hacía trucos con ella. Su pecho se hinchó ligeramente de orgullo, y un sutil nián escapó de sus labios. Tanto Emilia como Ren volvieron la cabeza de inmediato hacia Beatrice. Sus anteriores expresiones de silenciosa compañía se vieron reemplazadas por idénticos pucheros. ¿De verdad?, exclamó Emilia, con sus ojos plateados abiertos, con una mezcla de sorpresa e indignación. Nunca me lo contó. Ay, Ren, también tenemos que comprarnos bicis. Ren, con sus ojos azules entrecerrados ligeramente, asintió con feroz determinación. Sí, Emilia-sama. Haremos motos para los dos y para Subaru-kun, y las montaremos juntos. Y aprenderemos todos los trucos que él sabe. Las dos chicas se miraron fijamente, un nuevo y silencioso desafío se gestaba entre ellas. No una rivalidad por el afecto de Subaru, sino un objetivo compartido. Dominar esta nueva y emocionante forma de locomoción y, quizás, compartir con él otra parte del mundo de Subaru. El aire crepitaba con su recién descubierta determinación. Las brillantes y dinámicas imágenes de bicicletas y scooters se desvanecieron, y la pantalla comenzó a oscurecerse, volviendo lentamente a la profunda oscuridad del teatro. El agradable zumbido del sistema de proyección se suavizó, anunciando el final de las revelaciones del día. La voz del guardián, ahora con un tono definitivo, resonó en el cómodo silencio. La proyección de hoy ha terminado. Han absorbido mucho, tanto de los grandes triunfos como de las profundas tragedias de la patria de Natsuki Subaru. Hubo una pausa, un ligero cambio en la presencia invisible. Es hora de descansar. Mañana, continuó el guardián, con un dejo de anticipación en su voz, les mostraré más. Nos adentraremos en los coches y aviones del mundo de Subaru. Más maravillas de velocidad y transporte, quizás incluso más desconcertantes que lo que han visto hoy. Un suspiro colectivo, una mezcla de cansancio y persistente excitación, recorrió el grupo reunido. Lentamente, el elenco comenzó a levantarse de sus cómodos asientos. Emilia y Ren soltaron las manos de Subaru, aunque ambas permanecieron a su lado un momento más, intercambiando una mirada silenciosa y cómplice. Beatrice saltó de su hombro y se sentó en el suelo, no sin antes darle un último abrazo a su cuerpo inconsciente y dirigirse a su habitación.
Uno a uno, se dirigieron hacia las salidas, hacia las salas individuales del teatro, con la mente aún llena de imágenes y conceptos. Roswaal parecía absorto en sus pensamientos, murmurando sobre mecánica sin maná. Anastasia ya hacía cálculos mentales, mientras que Otto seguía aferrado a su cuaderno, con los ojos iluminados por visiones especulativas. Incluso Khrushchev y Reinhard, normalmente tan serenos, tenían un aire pensativo, casi agobiado, contemplando la magnitud de la capacidad de la humanidad para crear y destruir. Recorrieron los silenciosos pasillos, buscando la soledad de sus habitaciones, preparándose para otro día de confrontación con los misterios del mundo de Natsuki Subaru. Puedo cambiarlo si quieres, solo dime lo que quieres en los comentarios y haré que ese sea el tema que revise el guardián.